Hola para todos los que están participando en esta charla del día de hoy sobre un tema muy apasionante que es la confiabilidad humana, a la cual le hemos dado un título en este momento para la charla de navegar el trabajo minimizando el riesgo. Con eso queremos señalar que el humano es fundamental en todo lo de confiabilidad de cualquier sistema, operación, proceso. Y el ejemplo que tenemos allí es un iceberg. No nos gustaría navegar sin conocer qué hacer para enfrentar y tomar una decisión cuando vemos una situación como un iceberg. Es importante que la persona que esté al mando del barco sepa lo que tiene que hacer. Cuando hablamos de confiabilidad humana, vamos a usar una definición que se puede encontrar en muchas partes, que es la confiabilidad humana se puede definir como la probabilidad por la cual un humano va a lograr desempeñar correctamente una actividad específica que le ha sido asignado o que está haciendo, y la va a hacer durante un periodo de tiempo determinado, no generando durante ese periodo alguna acción que pudiera contribuir a degradar el sistema, es decir, no incurre en ningún error. Cuando decimos que una probabilidad es que existe la posibilidad de que incurra un error, pero si tiene una buena confiabilidad, sería una confiabilidad 1, una excelente confiabilidad, no va a cometer ningún error durante el desarrollo de la actividad. Vamos a darle una orientación a esta charla, cómo vemos la confiabilidad en ingeniería e irla comparando cómo es la confiabilidad humana y cómo es la confiabilidad en ingeniería. No queremos entrar tanto en el detalle de las metodologías, eso lo dejamos para conversar en la sesión que tenemos a partir de septiembre, del 5 de septiembre, donde tenemos 4 sesiones y veremos con más detalle ese tipo de metodología. En ingeniería, la confiabilidad es un atributo, es una característica que debe tener todo componente, equipo, sistema, y por ende va a tener el proceso que está constituido de equipo y sistema para permitir cumplir su función, es decir, para lo que está diseñado y está actuando. Debe lograr cumplir esa misión sin fallar durante un ciclo de vida. Es decir, que la confiabilidad busca que no haya una falla desde el punto de vista de la ingeniería. Cuando lo vemos comparativamente con la confiabilidad humana y regresamos al ejemplo del iceberg, la confiabilidad humana es también un atributo que debe tener toda persona cuando ella está desarrollando sus actividades, es decir, sin cometer errores cuando está haciendo una actividad en su función de trabajo, es decir, sin fallar. Entendemos que un error humano es una falla. Por ejemplo, quisiéramos que si estamos en un barco enfrentando una situación como la del iceberg, el capitán del barco debe estar adecuadamente formado, entrenado, preparado durante todo su ciclo de vida como capitán para capitanear y tomar decisiones en situaciones como esta. Es decir, la confiabilidad humana busca que nosotros podamos realizar con confianza, digámoslo así. Regresando otra vez a la confiabilidad en ingeniería, todas las plantas de manufactura y sistemas industriales van a tener una influencia directa e inherente a la confiabilidad con respecto a la disponibilidad de los equipos y sistemas que hay en esas plantas o en esos sistemas industriales. La idea es que estén operativos, porque eso es lo que nos va a permitir lograr el retorno de la inversión. El retorno de la inversión va a ser la ganancia total menos la inversión sobre la inversión. Dicen por allí que barco parado no gana flete. La idea es no tener los equipos y los sistemas detenidos sin capacidad de producción. Cuando nos vamos a la confiabilidad humana, el retorno está relacionado con la misma situación
para todas las operaciones de planta de manufactura y sistemas industriales, donde nuevamente hay una influencia directa e inherente a la confiabilidad, en este caso humana, con la disponibilidad de los equipos y sistemas. ¿Por qué? Porque ello se logra que el humano consiga en el tiempo adecuado un retorno esperado haciendo sus tareas, ya sean de diseño, administración, operaciones financieras, mantenimiento, compra, sin cometer errores, fallas, porque todos los errores o todas las fallas disminuyen la confiabilidad de lo que se entiende como el sistema productivo. Confiabilidad humana entonces es hacer que equipos y sistemas puedan cumplir con los procesos y tengan el retorno en la inversión que se espera de las operaciones. Es una función a cumplir por todos los miembros de la organización para lograr esa confiabilidad operacional. No es la función de solo mantenimiento. No. Es de todo el grupo de trabajo, toda la organización. Y aquí es donde llevamos a plantear que la confiabilidad operacional se obtiene si hay confiabilidad de equipos y sistemas, si hay confiabilidad de los procesos de riesgo, si hay un adecuado mantenimiento y si hay confiabilidad humana. Sin esos 4 sustentos, la confiabilidad operacional va a estar arrastrando números. En ingeniería, a veces es polémico esto que vamos a plantear, pero la confiabilidad va a estar fuertemente influenciada por las decisiones que se toman desde el diseño. Y a medida que se desarrolla el proceso de creación de un componente, equipo o sistema que se va a incorporar al proceso o que se va a terminar en una incorporación final. Un ejemplo, una plataforma petrolera no es una actividad muy sencilla que se diga, ¿no? Pero requiere todo un diseño y si no hacemos desde el diseño una confiabilidad inherente a la plataforma petrolera, no podemos mejorar después esa confiabilidad. Podemos mantenerla, pero no mejorarla. ¿Por qué? Porque el humano tiene influencia en la confiabilidad desde el punto de vista del diseño. El humano es quien hace el diseño. Y el humano es quien opera la plataforma y el humano es quien mantiene la plataforma. Un ejemplo es el famoso avión Comet. Aquí tenemos una ilustración de cuando comenzó en 1944 los diseños iniciales y este es el prediseño de bosquejo de 1947, donde el avión ya se metió en producción y a pesar del diseño y a pesar de que fue el primer avión jet para líneas comerciales, tuvo tantos errores y tantas fallas de los cuales aprendieron todos los demás diseñadores que vinieron a posteriores, pero el avión Comet, una de las grandes fallas que tuvo desde el diseño fue que no contempló una serie de situaciones, no conocían, no estaban bien, a pesar de que eran los mejores diseñadores del momento en Inglaterra, conocían de lo que estaban haciendo, pero se cometieron errores en el diseño que posteriormente, si el error se comete en el diseño y ya el avión está volando, yo no puedo arreglar el problema del avión en el aire. Y hubieron unas cuantas pérdidas humanas y aunque se corrigieron los errores posteriormente, nunca tuvo el éxito comercial que se esperaba como los aviones que salieron a posteriori. Cuando nos referimos a la confiabilidad humana va a estar fuertemente también influenciada por las decisiones tomadas, pero ¿cuáles? Las decisiones que son tomadas durante el diseño y desarrollo del proceso de selección e integración del humano en los sistemas y procesos. ¿Por qué? Porque el humano, al actuar en esos sistemas o procesos, va a tener que tomar decisiones cuando ejerza su función en la operación o la labor que esté realizando. Por lo tanto, si no está bien preparado, si no está bien entrenado, si no está mentalmente vinculado con tranquilidad, no está quemado con estrés, no va a desarrollar al nivel que se espera su actividad. En ingeniería, las deficiencias en el diseño afectan cualquier ítem y son costosas de corregir a medida que se desarrolla el proceso de creación del ítem. Y muchas veces, cuando se está en eso, se considera impráctico y antieconómico cambiar un diseño que la producción ha comenzado. Eso realmente hay una serie de pruebas. Aquí tomo dos.
Uno es el puente de Tacoma, en los Estados Unidos, que no fue diseñado por cualquier persona, fue diseñado por unos buenos diseñadores, por gente conocida de la ingeniería, pero introdujeron una nueva forma de hacer cosas no conocida, no experimentada, no ensayada adecuadamente, y el puente terminó derrumbándose por una serie de problemas relacionados con las turbulencias del aire y la manera en que estaba construido. Lo mismo sucedió con el avión que ya habíamos hecho referencia al Comet. Allí tenemos una foto del primer prototipo de ese avión comercial, donde si se observa verán que las ventanas del avión son cuadradas y a la derecha, al final, podemos ver un resto de una ventana que tienen guardada en un museo. Un avión comercial a reacción que subía, bajaba, aterrizaba y que estaba diseñado para una serie de ciclos, tenía unas ventanas que desde el diseño iban a producir una serie de circunstancias donde generaban fallas por fuera, y varios de esos aviones explotaron. A pesar de todas las correcciones que el avión posteriormente se logró hacer, más de 60 correcciones, hubo importante, hubo catástrofe con ese avión. Cuando hablamos de confiabilidad humana, regresamos ahora por comparación, hay una deficiencia en la selección e integración del humano en los sistemas y procesos. Eso va a implicar algo muy costoso de corregir a medida que el humano ya esté involucrado en el proceso. Un ejemplo, una caricatura que está allí dice que para la selección se ajusta, se usa la palabra justa, que es lo que considera el que está seleccionando, todos tienen que presentar el mismo examen. Por favor, suban al árbol. Como es evidente, no todos tienen las mismas condiciones motoras, físicas, capacidades, motivaciones. Quisiera ver un elefante subiendo un árbol, ¿no? Aquí es un ejemplo de muchas cosas que se piden y no necesariamente se entiende lo que se piden o no está claro lo que se necesita. Es por eso que en el campo de la energía nuclear o en el campo de la aviación o en el campo militar, sí se le ha dado una gran importancia a la confiabilidad humana. Y cuando hablamos de sistemas complejos se hace mucho más importante. Y otro detalle es que muchas veces parece impráctico y antieconómico cambiar a una persona contratada y con asignaciones de trabajo. Pues no, es mejor detener una situación de riesgo a tiempo que experimentar después un problema mayor. Claro, hay una situación que tiene que ver con que se sale de este contexto en este momento, que tiene que ver con los sindicatos y otras cosas. No estamos hablando de eso, estamos hablando de que la persona que vaya a trabajar en algo tiene que estar asignada, entrenada, conociendo lo que va a hacer, y no como muchas veces uno ver en muchos sitios donde alguien comienza a trabajar o se le dan instrucciones sin tener claridad de lo que tiene que hacer. Confiabilidad en ingeniería, entonces vamos a poder afirmar, y después veremos cómo lo hacemos en confiabilidad humana, que la confiabilidad en ingeniería es un parámetro de diseño, es inherente al diseño. Si yo diseño para que no se produzcan fallas importantes durante el ciclo de vida operativo, mejoro la confiabilidad. Ahora, no es posible conocer todos los detalles de un diseño, pero debo aproximarme y experimentar y hacer ensayos. Y como tal, requiere un esfuerzo específico durante la fase de diseño y desarrollo, porque con ello vamos a lograr el nivel adecuado de confiabilidad que esperamos durante el diseño y que establecemos en el diseño para obtenerlo. Cualquier diseño que hagamos con una solución, ya sea conceptual o de detalle, debe siempre verificarse con los requisitos que se establecen para que ese diseño pueda comenzar a trabajar con confiabilidad cuando sea parte de un sistema productivo. Cuando nos vamos al humano, no es un parámetro. Yo no puedo agarrar y diseño un humano como diseño de origen. Padre y madre fueron los que diseñaron con sus genes al humano. Pero puedo, con un esfuerzo muy específico y durante la fase de diseño y desarrollo de un proceso de selección y entrenamiento de personal, elevar su nivel para lograr lo que yo espero de él con respecto a la confiabilidad.
de todo el proceso y a la confiabilidad de él en su proceso mismo. Cualquier contratación de personal que no posea claridad en los requisitos establecidos bajo la visión de confiabilidad humana genera posibles situaciones de error humano. La acumulación de pequeños errores humanos van sumando y probabilísticamente dan una tendencia a errores mayores que terminan siendo errores catastróficos. Las líneas aéreas tienen gran conocimiento de estas cosas. También ha sucedido en otras operaciones, pero un ejemplo muy significativo es el observado en las líneas aéreas o cuando vemos en algún lugar que la persona que sí está involucrada en un problema, una falla o algo, es la misma, debemos pensar qué pasa aquí. Hay un error humano y veremos en el curso del próximo curso que haremos en septiembre, veremos un poco más esta situación. Cuando hablamos de confiabilidad en ingeniería, tenemos dos enfoques, la proactiva y la reactiva. La proactiva se refiere a la fase de integración, verificación durante el diseño, que es ahí donde está el análisis y las pruebas para conseguir el OK de un ítem y donde con ello vamos a prevenir las posibles fallas en el futuro cuando ya va a pasar a producción. Ese ítem que se va a integrar en una especie de componente, equipo, sistema para hacer un proceso. La habilidad reactiva es la que no nos queda más remedio que afrontar que el ítem ya está integrado, ya está en producción o ya está en uso y se debe hacer las fallas que produzca o que ocurran. Como una observación, los diversos investigadores y analistas han encontrado entre el 65 y 75% de las oportunidades para crear valor en la reducción de costos y mejorar el desempeño de la confiabilidad está en las fases iniciales de cualquier proyecto, porque al final confiabilidad, tanto en ingeniería como confiabilidad humana, es tratar de evitar o minimizar la aparición de fallas o de error humano. Y finalmente allí hay otro comentario que dice que después de hacer todo esto, sin embargo, se encuentra que alrededor del 80% de las fallas no son detectadas hasta las pruebas finales o a veces cuando ya está en uso. Un ejemplo fue el Comet, que fue un avión que a pesar de pasar por todos los rigurosos detalles del análisis, del diseño, terminó teniendo una serie de su vida en vuelo. Confiabilidad humana también es proactiva y reactiva. La proactiva es la fase de integración para la selección, capacitación y pruebas del personal, para con ellas conseguir el adecuado humano, la persona adecuada para la función que prevé que haga. Y con ello prevenir posibles fallas que él pueda cometer o que puedan haber en él inducido por el trabajo que está haciendo. Y pueda desempeñar su función dentro de los lapsos y con el performance, con lo que se espera que haga. Mientras que la reactiva es simplemente la que, como dicen en América, ya está montado en el burro y tiene que arriarlo. Una vez que el personal está desempeñando su función y se debe hacer la gestión sobre su actuación y los errores que cometa durante su actuación. En ingeniería, como ya habíamos dicho, es inherente al diseño. No puede mejorarse a niveles superiores a la confiabilidad inherente. Es decir, que cuando algo ya está fabricado, diseñado, montado, instalado, ya tiene una confiabilidad. Que lo que debemos hacer es no permitir que disminuya la confiabilidad esperada. Seguro que por su uso va a haber una influencia que va a afectar y numerosos factores influyen en la vida, la confiabilidad de cualquier sistema. En ingeniería, las experiencias también han mostrado que el riesgo y los costos de una falla siempre deben ser atendidos. Y la confiabilidad busca minimizar esas fallas y por consecuencia, al minimizar las fallas, vamos a minimizar los riesgos, ya que viendo la ecuación que está allí, riesgo va a ser una consecuencia que dictaminemos nosotros que tiene el evento falla, por ejemplo, y la frecuencia de ocurrencia del evento. Si una falla ocurre varias veces, pero su consecuencia es mínima,
pues no tiene un riesgo como el que una falla ocurra una sola vez, pero su consecuencia sea que explote la caldera. Entonces, tenemos que valorar la criticidad, qué es más crítico que otro. Todo tiene riesgo, pero hay unos que tienen más riesgo que otros. Si eso es así en ingeniería, entonces la actividad humana en operaciones se va a ver afectada por numerosos factores y esos factores van a afectar la confiabilidad en operaciones y van a afectar, por supuesto, la actividad en los procesos. Y regresando al simio, la comparación, el riesgo y los costos de la falla humana deben ser atendidos valorando la criticidad. No es lo mismo un riesgo porque la persona no apretó bien un tornillo, ¿verdad? Y dañó el tornillo y bueno, lo puede sustituir que porque no instaló bien un equipo y el equipo se desprendió y mató a alguien. Debemos siempre buscar minimizar el riesgo y los costos generados por las fallas en la medida de lo posible, y eso incluye pensar que el humano siempre va a estar afectando los sistemas donde interactúa. Eso, repito, siempre lo conversaremos en la sesión de septiembre. ¿Qué son los factores influyentes de las personas? Bueno, están los factores físicos, que entraremos en detalle, como decimos en septiembre, los psicológicos, los neurofisiológicos, los socioorganizacionales y el conocimiento que tenga esa persona de lo que está haciendo, los recursos y destrezas de los que disponga y la motivación que él posea. Fíjense que los primeros factores influyentes están en el hecho del humano en sí, y los otros, los de conocimiento, recursos y destreza y motivación, son los que la organización, en conjunto con lo que él tiene, le dan. En la medida que haga numerosos errores, si esos errores tienen consecuencias, llamemos a esos errores eventos, el riesgo va a aumentar por la labor que él hace. Un ejemplo para decirlo de los costos que influyen con relación al diseño, vamos a poner que el costo de producir algo sea una unidad monetaria. Hay un ejemplo que es la regla de los porcentajes. Si al final de la línea de producción o se entiende que hay que retrabajarlo porque se le considera que tiene alguna falla, bueno, se le establece el costo por la reparación, ¿verdad? De 0,1 veces el costo de producción. Eso es un evento interno que se puede intentar resolver desde el diseño. No necesariamente es lo mejor, pero se puede intentar. Entonces, supongamos que ahora el costo lo vemos desde que la falla ocurre durante el periodo de garantía y es retornado, no dentro de la garantía, sino está operando y falla y es retornado para que sea cambiado o para que sea realizado en una inspección. Ese costo es otra vez el costo que nos llevó a producir el producto. Y si después, durante una fase de garantía, el producto falla y no cumple o ocasiona una problemática, bueno, ese evento es externo y está considerado que cuesta 10 veces más que el producto original. Es un ejemplo muy común, usado muchas veces en ingeniería, para mostrar que es mejor atacar las situaciones desde el diseño que tener que experimentarlas en el terreno. Los costos van a cambiar notablemente. Entonces, el costo escala como consecuencia de no haber eliminado el error en la fase de diseño, 10 veces según el ejemplo que mostramos. ¿Qué sucede con el riesgo? ¿Qué puede representar ese error? ¿Verdad? Puede representar en ingeniería como confiabilidad de ingeniería o en ingeniería como confiabilidad humana, puede presentar un riesgo que tenga unas consecuencias fatales o que pare una producción o que lesione personas o el medio ambiente. Hago una pregunta para que ustedes la tengan. ¿Pueden pensar en un ejemplo para una falla o error humano y su costo? Un ejemplo muy conocido es el de los errores que pueda cometer un piloto y el costo que tendría si se estrella el avión o si no logra aterrizarlo adecuadamente. Entonces, otra pregunta es,
¿De verdad es necesario entender las implicaciones de confiabilidad humana? Sin lugar a dudas que las industrias más complejas, industrias de alto riesgo, eso está muy claro. Pero no ha bajado con tanta claridad o no es aceptado con tanta claridad en los niveles industriales o de producción. Situaciones como la del actual COVID-19 han llamado más la atención sobre aspectos de la confiabilidad humana en la producción de alimentos, en la producción de equipos farmacéuticos y muchas otras. Y todas las técnicas que se han desarrollado para hacer diagnóstico de confiabilidad humana tienen dos pilares. Uno es el probabilístico de riesgo, tratando un poco de seguir lo que en la ingeniería se hace con la confiabilidad, y otro es basado en la parte cognitiva y se busca una unión de ambas partes. Algunas técnicas utilizadas para el diagnóstico son las que están allí, que como digo veremos más adelante en las sesiones de los cursos en septiembre, y que comenzaron en los años 60 y se han ido desarrollando y en los últimos tiempos han tenido muchísima profundidad por el aspecto de la medicina, en la psicología, en el mercadeo, en el desarrollo de sistemas confiables de inteligencia artificial, y que cobran cada vez más importancia porque el humano está siempre interactuando con los sistemas y él es posible que por su acción produzca un error, ya sea por negligencia, por falta de entrenamiento o por otros muchos tipos de causas. Bueno, con esto hemos concluido la charla del día de hoy. Gracias a todos los que han estado presentes en ella. Excelente, Joaquín. Muchísimas gracias. Creo que por acá nos escuchamos doble. Yo te escucho. Ok. Te escuchamos doble, creo que escuchamos tu audio. Vale. ¿Puedes leer la sección de preguntas y respuestas? Vamos a ver. No hay nuevas. Ok, te apoyo por acá. ¿Puedes poner una imagen de tu presentación? Espera un momento. ¿Ya? ¿La ves? No, todavía no. ¿Y ahora? Todavía no, estamos esperando. Ok. ¿La ves? Ya podemos verla, Joaquín. Podemos iniciar con una pregunta que nos hace Pedro Ramírez desde Perú y nos dice, ¿cuáles serían los principales factores que a su criterio afectan la confiabilidad humana? Ajá, ya vamos a ver. ¿Nos escuchas, Joaquín? Sí, te escucho. Perfecto. Te repito la pregunta, nos la hace Pedro Ramírez desde Perú y nos consulta, ¿cuáles serían los principales factores que a su criterio afectan la confiabilidad humana? Sí, déjame ver aquí para darte la respuesta. Ajá, hago un anuncio, ya te la voy a dar aquí. Puedes hablarle al público, no hay problema. Sí, ¿me escuchan? Bien. Escuchamos. La confiabilidad humana está afectada por numerosos factores. Si alguien dijera, ¿cuál es la principal razón que afecta a la confiabilidad humana? Yo creo que eso no es posible decirlo con total certeza. Va a depender de cada operación, circunstancia, de cada situación. Por ejemplo, si la persona, te pongo un ejemplo, en una planta metalúrgica, en el turno de la noche, siempre que se dañaban las tarjetas electrónicas, y bueno, hicieron una serie de investigaciones.
Y al final alguien se lo... Bueno, ¿y el personal de la noche cómo es con respecto al personal de la mañana? Bueno, el personal de la mañana y el de la noche tenían buen entrenamiento, estaban bien formados, pero había una diferencia. El personal de la noche era más bajito que el personal de la mañana. Para tomar las tarjetas, moverlas, las tarjetas electrónicas y hacer las operaciones de mantenimiento, el personal se tenía que empinar, mover, presionar, dañaban la tarjeta sin querer. ¿Cómo se solucionó? Bueno, a la altura poniendo unos banquitos. ¿Qué influye? El humano es un sistema biológico. Tantas cosas pueden influir. Cuando hay especialistas que dicen a rajatabla que influye un elemento, depende de dónde estoy. Por ejemplo, un piloto que vaya distraído en la cabina de un avión, eso tiene una influencia sobre la respuesta que le está dando a los instrumentos que le están hablando. O un operador de una máquina que se distraiga y la máquina sea un torno y no tenga las protecciones, puede perder un dedo o una mano. Entonces yo creo que hay que estudiar cada caso. No es fácil de definir que hay un solo elemento. Hay elementos que tienen que ver con la física del individuo, con la parte cognitiva del individuo, con la parte organizacional, con el desgaste, con su ciclo biológico de ese día, con los problemas personales, con inadecuada supervisión, con maltrato físico, que la persona lo recibe en el trabajo o en su hogar. Excelente, Joaquín. Nos consulta ahora Gonzalo. ¿Podría hablarnos un poco más sobre las técnicas Crane y Sherpa? ¿Cuál es la mejor opción para usarse? Sí. Como conversaba antes, esas técnicas las vamos a ver en detalle en el curso que vamos a tener en septiembre. Pero una técnica es una herramienta. Nuevamente, yo sé que uno espera una respuesta exacta. La mejor Crane o la que yo aplique es la que se adapte a mi proceso, la que entienda a mi personal, la que yo sepa manejar adecuadamente. Los ingleses desarrollaron unas por su criterio, cultura. Los estadounidenses han aplicado otras. La mejor técnica es la que sepa usar y la que me dé las valoraciones adecuadas. Recuérdense que cuando valoramos cuantitativa y cualitativamente, que es lo que se hace con las técnicas de valoración, en el juicio cualitativo damos una opinión o una valoración a partir de un elemento de medición y en las cuantitativas también, pero no existe un método mejor que otro, no, depende nuevamente de cuál se aplica mejor para mi operación. Por ejemplo, las plantas nucleares tienen un tipo de aplicación. Ahora, el CRIM tiene que ver mucho con lo cognitivo, y si en ese área es muy importante lo cognitivo, tengo que usar CRIM, a lo mejor combinada con otras metodologías. Nos pregunta Alberto Rodríguez desde México. ¿Quién debería estar a cargo de la confiabilidad humana en una organización? Sí, esa es una pregunta, gracias por esa pregunta, una pregunta muy interesante. Voy a hacer una pregunta a la vez para responder esta. ¿Quién debería estar a cargo de la confiabilidad en una operación? Muchas veces la confiabilidad se le dedica a la gente de operaciones o se le dedica a la gente de logística o a la gente de mantenimiento. En realidad debería haber dentro de la organización, ya sea que la tenga recursos humanos, la tenga ingeniería, que específicamente abarque confiabilidad humana en la organización como un detalle de toda la organización, tanto de sus aspectos administrativos, operacionales, de mantenimiento. Muchas veces la confiabilidad humana se coloca en los departamentos de recursos humanos. Eso no está mal, siempre y cuando el personal allí esté consciente de que la labor de confiabilidad humana involucra a todos los niveles de la organización. Nos hace una consulta una persona anónima y nos dice, ¿cómo puedo aplicar la confiabilidad humana o cómo se puede aplicar la confiabilidad humana en una empresa prestadora de servicios? Bien, tenemos un ejemplo como Amazon. En estos días, por cierto, viví una experiencia. Amazon hizo un delivery y la persona llegó
con el paquete roto y abierto y sin el producto. Pero la persona tiene un entrenamiento muy adecuado, muy bueno, y lo primero que dijo es, yo cumplo con entregarle en la fecha del paquete, pero por favor, yo voy a hacer mi informe, reclame el paquete vino abierto, vino sin el producto y que las dos informaciones se crucen para que Amazon le dé respuesta al problema. Efectivamente, Amazon le dio respuesta al problema sin costo para el cliente. ¿Cómo se puede aplicar? Es las mismas técnicas. Se aplica entrenando al personal, haciéndolo consciente, no una declaración de cuál es la misión y la visión de la organización, sino viendo que la misión y la visión están relacionadas con la confiabilidad humana de hacer lo que es organización de servicio. Yo voy a hacer sándwich que van a ser los mejores sándwiches en el mercado donde estoy. Eso quiere decir que no los voy a contaminar, que los voy a embalar bien, que los voy a proteger, que voy a hacerlos con cariño, que sé que voy a beneficiar personas, que sé que voy a ayudar. Lo mismo una farmacéutica, una planta de alimentos. Sí, la confiabilidad humana es un desarrollo en el cual, aunque estemos trabajando en servicio o estemos trabajando en producción, es lo mismo con una orientación a conseguir un producto final elaborado y otro va a conseguir un producto final entregado o servido o atendido. Excelente, Joaquín. Nos consulta por acá Alejandro Foster y nos hace una pregunta. Dentro de las organizaciones, ¿cree usted que la parte fundamental de la confiabilidad humana y como primer eslabón sería la de recursos humanos debido al proceso de captación para los diferentes perfiles requeridos y sus procesos? Sí, gracias por la pregunta. Irremediablemente, si la organización, su personal tiene que entrar a través de recursos humanos, tiene que ser un sitio donde las personas estén formadas en confiabilidad humana. Por eso se necesitan psicólogos y también se necesitan ingenieros. Porque si yo voy a contratar a alguien para mantenimiento, el ingeniero, el técnico, el supervisor debe detallar, definir, aclarar bien qué espera con esa persona. Y el área de recursos humanos y los psicólogos tienen que también entender cómo manejar eso, porque a lo mejor la persona va a trabajar en un sitio claustrofóbico o con variaciones de luz o con problemas de temperatura o con jornadas que pueden ser extenuantes. Es decir, o necesita la persona tener una formación con valores morales o tener una formación que no sea racista y ese tipo de cosas. Entonces sí, por lo menos por ahí donde debe uno empezar y donde uno debe centrar su gran esfuerzo. Que recursos humanos no sea un policía, simplemente que esté vigilando. No, que contribuya a que la confiabilidad humana y la confiabilidad en general se desarrolle en la organización. Nos consulta de nuevo Alejandro Foster. Según sus experiencias, ¿en qué sector o giros de negocio, aéreo, oil and gas o otros, está mejor posicionada la confiabilidad humana y en qué rango y cuáles le siguen a estas? Con respecto a eso, no quisiera hablar de rangos, pero puedo decir que en el área petrolera, en exploraciones profundas, en la aviación, en el área nuclear, en el área de producción de gas, le han dado muchísimo, en el área de la tecnología de sistemas, le han dado muchísima importancia y en el área militar, sin lugar a dudas, los militares en armamento y que experimentaron todas las situaciones que experimentaron en la Segunda Guerra Mundial, vieron la importancia de la confiabilidad humana. Yo diría que las plantas nucleares, por sus características y la aviación y el mundo aeroespacial, requieren estar en los primeros lugares. Y después diría que los equipos petroleros, todo el que trabaja en el campo petrolero, en el campo de la medicina, en el campo de los hospitales, debería estar en esos niveles, en la producción de alimentos, en la generación de electricidad. Excelente, Joaquín. Podemos cerrar la sección de preguntas y respuestas con esta última pregunta de nuevo de Alejandro Foster, que nos dice, según tu experiencia, ¿en qué país está mejor posicionada la confiabilidad humana y por qué? Bueno, mi experiencia en cuanto a trabajar y interactuar está relacionada con las Américas y con Europa. He tenido algún contacto con el
del Japón, pero te puedo hablar es de las Américas y de Europa. Los países nórdicos en Europa le dan muchísima importancia a la confiabilidad humana y reconocen el valor que ella tiene desde hace un buen tiempo. Países como España tienen nomenclatura normativa, los franceses, los ingleses, Alemania, y en los Estados Unidos, pero los Estados Unidos es una filosofía un poco diferente. En el resto de las Américas, si bien es cierto que es interesante la confiabilidad humana, yo creo que no está tan a la vanguardia como diría que está en Europa, en los países nórdicos, en áreas de las plantas nucleares y la aviación en los Estados Unidos y la distribución eléctrica, y en el Japón también, en la producción de ítems que sean reliable, confiables, en cuanto a que el humano participe activamente en la confiabilidad. Perfecto. Podemos ahora culminar con una última pregunta muy interesante que nos hace una persona anónima y nos dice, ¿existe algún indicador de clase mundial para tener como referencia? Sí. Por ejemplo, si usted está, lo que se llama las mejores prácticas, si usted está en el campo nuclear, usted hace lo que llaman un benchmarking y usted tiene los indicadores que ellos generan y producen en esos términos. Y lo mismo en el campo de la aviación, lo mismo en el campo petrolero. O sea, siempre es bueno ver qué hacen los otros, qué hacen en la industria del alimento, qué hacen en la generación eléctrica y ver los indicadores que ellos toman. Por ejemplo, un indicador muy común en América es tantos días sin accidentes de trabajo, pero ese es un indicador, bueno, sí, sin accidentes de trabajo. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Cuántos incidentes menores no fueron reportados? Entonces hay que fijar cuál es el criterio con el cual queremos medir la confiabilidad humana. Por ejemplo, ¿cuántos aviones estrellamos? No es un criterio. Entonces, ¿cuántos despegues y aterrizajes se hacen debidamente siguiendo los procedimientos? ¿Cuántas operaciones se hacen? ¿Cuántos alimentos producimos y no son rechazados ni producen ninguna enfermedad ni dañan? Es decir, hay que crear ese tipo de indicadores referidos a la vinculación del humano con el sistema y sus labores. Y algunos métodos, algunas formas se crean a partir de los expertos, a partir del grupo que determine qué es lo que queremos lograr al final con esa confiabilidad. Excelente, Joaquín. Por ahora podemos ya cerrar la sección de preguntas y respuestas y desde Predictiva darte las gracias por ofrecernos tu tiempo para esta interesante charla. De nuestra parte, muchísimas gracias. Y siempre un espacio para todos los jueves a diferentes horarios según los oradores. Aquí estaremos presentes. De nuevo, Joaquín, muchísimas gracias. Espero que el público haya recibido la información, haya visto la presentación y que bueno, le agradezco muchísimo a todos por sus amables preguntas. Claro que sí, Joaquín. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Nos vemos hasta la próxima edición. Gracias, hasta luego.